¿Ustedes me dijeron cómo se sentían? ¿Sí? ¿Ayer? Creo que no, pero todo bien. No. ¿Cómo se sienten? Estoy De las cansada, Ajá, ¿cómo? estoy cansada, maestra, ¿Cansada? ¿De mi clase o de todo? En general de todo. de hacer tareas. Ya no quiero. ¿Cómo les fue en la tarea? Bien. Bien, ¿Bien? profesora. ¿Sí? Era fácil, ¿no? Sí. Sí. Yo creo, no sé si me equivoqué, pero haciendo de la factorización y siguiendo lo que vimos en clase, yo pensaría que no hay problemas. Pero no sé, ustedes digan. No hubo duda ninguna. Yo me confundía un poquito con los menos y más K, porque como que no, es que a veces creo que sí tengo dislexia, entonces me confundo mucho con la izquierda y la derecha. Ah, ya. Bueno, cuando factorizábamos, si daba dentro del argumento algo t menos k, pues entonces era hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no? Sí. Y hacia la izquierda si nos daba dentro del argumento cuando hacíamos la factorización. O sea, ojo, ¿no? Era esto siguiendo si hacemos la factorización, ahí encontré mi reloj. Si hacemos la factorización y dentro del argumento, José Fausto, de la Rosa, lo que hicimos en clase, ¿no? O sea, teníamos que hacer la factorización para dejarla en la forma t menos algo o t más algo. ¿Sí? Y ya haciendo eso, entonces ya los signos coincidían perfectamente con el apunte y ya no había que andar haciendo ahí reglas extrañas de alguna cosa ahí que hubiéramos notado en los ejercicios. ¿Sí? Entonces, siguiendo la factorización, ya nada más había que seguir lo que habíamos dicho en el curso. Y según yo, pues ya no había ningún problema. De todas formas, pues reviso sus tareas el día de hoy. Todavía no puedo decirles si lo hicieron bien o si lo hicieron mal, ¿no? Pero por eso les pregunto específicamente si tuvieron alguna duda con algún problema, no podemos resolver uno, ¿no? Y así no, pues pues ahí se les califica y se toma en cuenta también que hayan puesto en los ejes, ¿no? Los datos. Que si el corrimiento fue de K, que si la amplitud es de A, etcétera, ¿no? Que están graficando U de T menos algo, que en el eje horizontal es T, etcétera, ¿no? Todo eso también se considera, ¿no? Y evidentemente el encabezado. Bien, ya pueden ver mi pantalla, entonces no sé cómo vean ustedes, así lo dejamos o necesitan aclaración de algún ejercicio en específico. Digo en específico porque no vamos a hacer todas, ¿no? Sería de alguno de esos que hayan tenido duda y que definitivamente requieran de una aclaración. Por eso les pregunto, entonces, ¿necesitan aclaración de algún ejercicio en particular de la tarea o podemos continuar con el apunte? El apunte ya está en la plataforma, no sé si ya lo vieron ayer. Sí, ya lo puse desde ayer. Me parece que el día de ayer también en la noche, muy noche, les puse de funciones singulares en donde hablamos del impulso. Ajá, entonces ahí si lo quieren ir checando, por si no lo han descargado, este es el que vamos a ver. Entonces ustedes me indican, ya pasamos a este apunte. Ahí. Sí, ponen por mí, sí, maestra, no sé por mis compañeros. ¿De acuerdo? Sí, ya tienen las funciones singulares. Bien, también les puse una carpeta de imprimibles donde dice identidades trigonométricas y gráficas seno-coseno, ¿de acuerdo? Si quieren abrir también la gráfica de seno y coseno ahorita, estará muy bien. Si ya se la saben de memoria, no es necesario, entonces, sí, pero les pongo ahí la gráfica de seno y coseno porque seguramente la vamos a estar usando en estos momentos. Van a escuchar cosas, esperen. Ya. Jejeje. Ya. Carrillo Morín. Bien, entonces, ¿hicieron la tarea del día de ayer? ¿Qué les dio? Carrillo Morín. Si llegaron al resultado, bien, me acuerdo cuál fue la tarea. Era una señal con 3 términos, ¿no? X1 más X2 más X3. Déjenme encuentro.
¿Sí? Sí, ¿Sí quedaba quedó claro? un texto. ¿Un sexto? ¿Sí lo verificaron los demás? Sí, Sí, profesora. Sí. sí. Bien. Entonces ya están preparados para cuando venga el cuestionario que les ponga yo ahí 6 señales, ya bien fácil, ¿no? A ver. ¿Dónde está? Ya me acuerdo. Me falta mostrar mi grafiquita. Disponible. Ahí está, ¿no? Entonces yo aquí tengo las gráficas. Ahora sí vamos a empezar. Entonces vamos a leer este apunte y luego ya hacemos una demostración que creo que es necesaria. Ah, ya perdí. Okay. Bien, entonces empiezo. Vamos a ver la forma general de las señales sinusoidales en tiempo continuo y de las que están en tiempo discreto, ¿de acuerdo? Estas tienen características semejantes, pero también algunas que las hacen muy diferentes unas de otras, ¿de acuerdo? Entonces son 3 de continua y 3 de señales en tiempo discreto, ¿de acuerdo? Así que empezamos con la parte continua. Como ya les mencioné, me voy a acercar, las describimos de esta manera, ¿de acuerdo? Espérenme, déjenme tocar el... Ahora sí. Las describimos con esta forma, ¿no? X de t es igual a coseno de 2 pi f mayúscula, subíndice 0, por t más una fase que es phi, y esto es igual a coseno de omega 0 por t más una fase más phi. Y bueno, el intervalo de tiempo es desde menos infinito hasta infinito. Sí, estoy hablando de señales en tiempo continuo. Anotar la mayúscula en la frecuencia y en la frecuencia angular, ¿de acuerdo? Aquí está que es cada cosa, A es la amplitud, F es la frecuencia en hertz, omega es la frecuencia en radianes o velocidad angular y phi es la fase en radianes. ¿Ah? Y aquí ya ponen las características en tiempo continuo. Ojo, estas 3 características las encuentran muy fácilmente en los libros, ese que yo les mencioné al principio del Oppenheim, ¿sí? Ahí no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el libro, sí, se los di al principio, señales y sistemas, creo. Ahí vienen estas características, vienen así tal cual me parece, o sea, si cambia un poquito es algo mínimo, pero en general en los libros las encuentran así. Entonces, la primera característica, para todo valor fijo de la frecuencia f, la señal x de t es periódica. ¿Ah? Es decir, x de t es igual a x de t más t0, y la condición de periodicidad, donde t0 es el periodo fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, esto considérenlo. Ahorita vamos a ver la diferencia con las de tiempo discreto. La señal en tiempo continuo con frecuencias diferentes, las señales en tiempo continuo con frecuencias diferentes son diferentes. Y C, al aumentar la frecuencia F0, aumenta la oscilación de la señal y se incluyen más periodos en el intervalo de tiempo dado. Para la frecuencia F igual a 0, el valor de T es igual a t igual a 1 sobre 0, por lo tanto el periodo es infinito. En este caso dice que el periodo no está definido. Espérenme, Robert González Jesús Israel, si lo conocemos. Robert González Israel. Bien, entonces pues eso que está aquí en el inciso C está aquí ilustrado, ¿no? Ustedes le dan una frecuencia mayor, lo que ven más son más oscilaciones, ¿de acuerdo? Eso es lo único que les está diciendo. Parecen un poco obvias. A lo mejor aquí como que decimos, bueno, sí, ¿no? ¿Para qué las estamos enlistando? Yo como que entiendo perfectamente bien qué está pasando, pero las pongo porque luego hay que hacer como el contraste en tiempo discreto, ¿no? O sea, aquí les están diciendo, para todo el valor fijo de la frecuencia, la señal x de t es periódica. Entonces ustedes cogen un valor fijo de f, ¿no? Lo sustituyen en su señal en tiempo, aquí en tiempo continuo, x de t sinusoidal, la sustituyen aquí y entonces van a tener una señal periódica, ¿sí? Ahorita vamos a ver que, por ejemplo, en tiempo discreto no es algo tan sencillo. Nuestra frecuencia tiene que cumplir con cierta característica, ¿de acuerdo? Y eso, bueno, lo vamos a ver de dónde también sale. Entonces, aquí las señales en tiempo continuo con frecuencias diferentes son diferentes, ¿de acuerdo? Esto también pudiera parecer un poco tonto, pero esto tiene mucha relevancia una vez que consideramos que las señales en tiempo discreto, en ellas tenemos un cierto rango en específico en donde las señales son diferentes. Y fuera de ese rango, las señales se repiten, ¿sí? Y esto importa bastante porque cuando uno hace un muestreo de una señal, si no lo hace bien, si no lo hace bien, entonces termina con repeticiones, termina uno con señales que dicen ser de tal frecuencia y no lo son, ¿sí? O sea, ahí luego si quieren les muestro un ejemplo,
pero tiene que ver también con el teorema del muestreo, ¿sí? Entonces hay que considerar que en este caso, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de frecuencias, o sea, tenemos a las señales que tienen un montón de frecuencias, pero ya en tiempo discreto hay que ver de dónde a dónde, si tenemos nuestras señales sinusoidales que son diferentes, y fuera de un cierto rango, entonces nuestras señales ya después se repiten, ¿de acuerdo? Entonces sí, esto pudiera parecer un poco evidente, pero sí es importante verlo porque en el tiempo discreto ahí ya hay otra cuestión, ¿sí? Entonces, las propiedades que mencionamos ahorita también se aplican a las señales exponenciales complejas. ¿Por qué? Pues porque las exponenciales complejas, acuérdense, e a la j algo, no e a la jx es igual a coseno de x más j seno de x, ¿no? Y entonces ahí tienen ustedes senos y cosenos. Entonces, a ver, seguimos. Debido a que t es una variable continua, podemos aumentar la frecuencia sin límite, lo que generaría un aumento en la tasa de oscilación, ¿no? Algo de esto. La frecuencia es una cantidad física inherentemente positiva, y de esto lo dijimos al principio, ¿recuerdan? Pero en algunos casos, por conveniencia matemática, se introducen las frecuencias negativas. En el caso de representar a una señal sinusoidal como la suma de dos exponenciales complejas, llamadas a veces fasores, la frecuencia positiva será representada por el movimiento angular contrario a las agujas del reloj, ¿no? Entonces sería esta parte, la flechita roja, este fasor. Cuando va en el sentido contrario a las agujas del reloj, entonces estoy representando frecuencias positivas. En cambio, cuando hablo de que se mueven en sentido antihorario, tengo frecuencias negativas, ¿de acuerdo? Y entonces decimos que el rango de frecuencias va desde menos infinito hasta infinito, ¿no? En el caso de la frecuencia en hertz. O cuando hablo de frecuencia angular, también desde menos infinito hasta infinito, ¿de acuerdo? Entonces, como dijimos, es por conveniencia matemática, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hablamos a veces precisamente por esto de frecuencias negativas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está ilustrado. Bien, vámonos a la parte de señales sinusoides en tiempo discreto, ¿de acuerdo? Entonces, vean que aquí ya estamos manejando, aquí tenía yo x de t, ¿sí? Vean que eran mayúsculas, lo que les mencioné creo la clase pasada. Ahorita ya tenemos el caso de f minúscula y de omega minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, como les comenté, en algunos libros, no estoy segura si en todos, pero en algunos libros luego hacen esta distinción, ¿no? Si estoy hablando de tiempo discreto, uso una f minúscula y una omega minúscula, ¿de acuerdo? Y ya saben ustedes que n es la variable de tiempo en tiempo discreto. Lo mismo que hace rato, a es la amplitud, n es la variable entera, en nuestro tiempo, llamada muestra, f es la frecuencia en ciclo sobre muestras, porque n es nuestra muestra, ¿de acuerdo? Por eso ciclo sobre muestras. Omega es la frecuencia radianes sobre muestra y pi es la fase en radianes. Es lo mismito, pero ahora vamos a ver cuáles son las diferencias con la señal en tiempo continuo. Primera propiedad. Una sinusoide en tiempo discreto es periódica solo si su frecuencia es un número racional. ¿De acuerdo? De nuevo, ahorita nada más véanlo así, ¿sí? Consideren algo que tiene que cumplir la señal en tiempo discreto para ser periódica es que la frecuencia sea una relación de enteros, ¿de acuerdo? En unos momentos vamos a demostrar por qué esto se tiene que cumplir, ustedes me van a ayudar, ¿de acuerdo? Inciso B, las secuencias de dos sinusoides cualesquiera de frecuencias en el rango de menos pi a pi o de forma equivalente, de menos un medio a un medio, son distintas y por ello son únicas. Todas las señales sinusoidales con frecuencias fuera de este rango, ¿sí?, son idénticas y por ello indistinguibles. Son copias de las señales que tienen estas frecuencias en estos rangos, ¿de acuerdo? Todas las señales que estén fuera de este rango, ¿sí?, hablando de frecuencia en hertz, aquí de frecuencia angular, todas las señales que estén fuera, cuyas frecuencias estén fuera de estas, van a ser repeticiones de las que estén dentro de este rango, ¿de acuerdo? Y a esas se les llama alias, ¿sí? Habitualmente se elige el rango de menos pi a pi o de 0 a 2 pi, ¿no? En el caso de la frecuencia en hertz, de 0 a 1 o de menos un medio a un medio, ¿de acuerdo? A lo mejor con el ejemplo que luego les muestro, esto también queda más claro. Y C, la tasa de mayor oscilación de una señal sinusoidal en tiempo discreto se alcanza cuando omega es igual a pi, ¿no? O omega es igual a menos pi, o cuando la frecuencia es igual a un medio, o la frecuencia es igual a menos un medio. Si ustedes revisan los libros, estas suelen ilustrarla con unas gráficas que no puse, ¿no? Pero ahí se ve cómo al aumentar la frecuencia, ¿sí?, cómo al aumentar f, la mayor tasa de oscilación, así como dice aquí, se alcanza en cuando f es igual a un medio, ¿de acuerdo? Incluso ustedes lo pueden corroborar, ¿sí?, graficando esto y aplicando que f sea igual a un medio.
¿de acuerdo? Se grafica en tiempo discreto y eso se alcanza a ver ahí perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las características de las señales sinusoidales en tiempo discreto. Entonces, vamos a ver esta parte y vamos a verificar también matemáticamente esta. Si ustedes tienen más dudas o si quieren como tener más información, sí les recomiendo que vayan a un libro y busquen las características de las señales sinusoidales, ¿no? Ya les dije yo, en el Oppenheim, no estoy segura si en la edición que está en línea, porque hay una que está como más viejita, es una de un libro blanco, ahí también vienen esas gráficas que les mencionaba, ¿de acuerdo? Donde se puede ver esto de que la tasa de mayor oscilación se alcanza cuando omega vale esto, ¿de acuerdo? Ahí lo grafican. Si quieren ahí, si ya no quieren graficarlo ustedes y lo quieren verificar, ahí están en los libros las gráficas. Seguramente no solamente vienen en el Oppenheim, en más libros de señales lo encuentran, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de esta, ¿sí? Porque a partir de esta yo voy a poder determinar el periodo de una señal en tiempo discreto, ¿de acuerdo? Y luego ya nada más podemos demostrar así muy rápidamente la del inciso B, ¿no? Y ya con un ejemplo que ahorita no tengo preparado, pero si quieren lo busco, de un muestreo y cómo si lo hacemos mal podemos llegar a señales que muestramos, pero que realmente no nos representan a nuestra señal, ¿de acuerdo? Entonces, esta quizás nos dé tiempo de hacer la demostración. El ejemplo quedará pendiente y de esta primero hacemos la demostración, que es muy sencilla, y luego ya aplicamos la fórmula para determinar el periodo de una señal sinusoidal en tiempo discreto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿está bien? Sí. Voy a cambiar de pantalla. Sí, maestra. Sí. Recuerden, este apunte ya está en la plataforma, ¿sí? No hace falta que copie nada. Realmente aquí todo lo que hemos dicho está, ¿sí? No es como en el de las señales de energía, que ahí sí había que parar oreja y escuchar todo, ¿no? Y anotar lo que de pronto no estaba. Bueno, ya cargó. Bien, entonces, a ver, déjenme ver acomodar. ¿Qué han sabido del regreso a clase, jóvenes? Lo que ya me habían dicho que terminando el primer parcial. Nada conciso, o al menos de mis profesores. Nadie lo menciona. Ahora sí que nada más es un rumor entre voces, pero nada real o confirmado. Sí. Sí, yo tuve junta ayer, de hecho, las juntas duran bastante. Pues sí, duran bastante. Bueno, y pues es como dicen, ¿no? No hay nada seguro. Llegamos como que al acuerdo de esperar, ¿no? Sencillamente tenemos que esperar porque hay muchas cosas que se dicen y nada oficial, nada firmado oficialmente, así que pues hay que esperar, ¿no? Básicamente es eso, esperar y esperar. Entonces, pues así lo vamos a hacer, chicos. Y en cuanto a las prácticas, pues así nos vamos a manejar. Ahorita todo en línea, todo en MATLAB. De todas formas, si es que entramos, porque yo no sé si vamos a entrar, si es que entramos, pues igual sería todo en línea. Pero eso sí, lo que sí tengo entendidísimo es que si hay laboratorios, si llegara a haber laboratorios, entonces lo que se va a hacer es la mitad del grupo y la otra mitad después. Y ya, ¿no? Y ahí ya hay que ver cómo ¿por qué no se me muevo? Cómo se va a manejar, ¿no? Los horarios. Esperen, porque no está funcionando mi bolígrafo. A ver. Pero sí, así que ahorita podemos estar tranquilitos, por lo menos hasta el primer periodo, ¿no? Ok, porque no está funcionando. A ver, ¿por qué ya? Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a considerar una señal, una señal en tiempo discreto XN, ¿de acuerdo? XN es igual a coseno de omega. Vamos a poner omega n, ¿no? Vamos a quitar ahorita el omega 0. Es nada más notación, no pasa nada, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ahorita lo que yo quiero hacer es demostrar por qué la frecuencia tiene que ser un número racional, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que queremos hacer ahorita. Entonces,
Lo que yo voy a empezar haciendo es, yo propongo una señal que tiene esta forma. En realidad, ahorita, en este momento, yo no sé si la señal esta que tienen aquí es periódica, ¿sí? Lo que voy a hacer es verificar la condición de periodicidad, ¿no? Entonces, acuérdense que la condición de periodicidad me dice que x de n tiene que ser igual a x de n más n, ¿no? Entonces, yo voy a poner aquí x de n más n. Y esto, pues, tiene que ser igual a coseno de omega, ¿sí? Y aquí n más n, ¿no? Más phi. Entonces, estoy aquí viendo la condición de periodicidad en mi señal X. Entonces, si yo separo estos términos, yo tendría aquí coseno de omega n, o más bien si los multiplico, ¿no? Ahora no los separo, más phi, ¿no? Entonces, si resulta que x de n es periódica, pues esto que tengo aquí, coseno de omega n más phi, tiene que ser igual a coseno de omega n más phi. No parece que pudiera ser algo. Sin embargo, vamos a apoyarnos de una identidad, ¿no? Y la voy a poner aquí. Coseno de teta más beta, ¿sí? Igual a. En la plataforma les puse una especie de formulario con algunas identidades. Entonces, a lo mejor les ayuda un poco en algunos otros ejercicios o en alguna otra materia, ¿no? También, si no lo quieren usar y ustedes tienen su formulario, no sus identidades, pues adelante, ¿no? Úsenlo. Realmente este formulario no lo usaremos tanto, ¿de acuerdo? Pero pues lo pongo ahí por cualquier cosita, ahí también viene esta identidad, ¿no? Coseno de teta más beta, tengo una suma en los argumentos y la puedo expresar de esta manera. Ajá, entonces, yo voy a hacer uso de esta identidad para poder dejar esto que tengo aquí, voy a seguir con el negro, esto que tengo aquí, voy a intentar aproximarlo a esto que tengo. Entonces, coseno, ¿sí? Aquí yo tengo omega n más phi. Entonces voy a intentar juntar este más este y dejarlo solamente en un coseno, ¿sí? Aplicando esa propiedad. Coseno de omega n más phi. Coseno de omega n más phi. Ajá. Por coseno de, vamos a poner n omega. ¿Sí? Vamos a cambiar el orden de este. ¿De acuerdo? Ahorita ustedes me dicen si lo que apliqué es correcto. Seno de omega n más phi por el seno de n omega. Omega 0 si quieren, ¿no? Digo, como lo quieran poner. Aquí creo nada más para poder escribir más rápido lo quité, pero si quieren lo vuelvo a regresar, no pasa nada, ¿no? Porque así lo tenemos en el apunte. Ya. ¿De acuerdo? No es ahorita algo muy relevante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿está bien? ¿La identidad que apliqué es correcta? Yo digo que sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Vean que ya tengo aquí yo tengo x de n omega 0n más phi. Y ese término lo tengo aquí. Entonces, eso pues sí me ayudó. ¿De acuerdo? Parece que la regué porque pues tengo toda esta cosa aquí y entonces a lo mejor no ayuda mucho, pero este que tengo aquí ya lo tengo aquí. ¿Qué tendría que cumplir este término? ¿A qué tendría que ser igual todo el término? No estoy hablando del coseno. Todo el término para que coincida con lo que tengo aquí. ¿A qué tendría que ser igual? ¿A uno? A 1, solamente a 1. Sí, porque si esto vale 1, entonces es como si aquí tuviera un 1, pues ya la hice, ¿no? El que me está estorbando, entonces, pues digamos es este. Tengo que ver la forma en que este se hace 1. Y vean que tiene el mismo argumento en omega 0 que este seno que tienen aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este que tienen aquí, si vale 0, pues no sé cómo hacen ustedes sus ceros, así parece 0. Bueno, así lo dejo, 0. Si este vale 0, cuando se multiplica por este, pues todo se hace 0. Y este menos algo ya se elimina por completo. Entonces, la condición para que x de n
sea igual a x de n más n, que es la condición de periodicidad, ¿sí? La condición, vamos a escribirlo aquí. Por lo tanto, para que x de n sea igual a x de n más n, ¿sí? El coseno de n omega 0 tiene que ser igual a 1. Y aparte, el seno de n omega 0 tiene que ser igual a 0. Ahora, antes de que me respondan cualquier cosa, ¿sí? Y piensen también que nosotros queremos finalmente calcular un periodo, el valor del periodo n, ¿sí? Vayan a la gráfica de senos y cosenos y la voy a poner en pantalla, ¿de acuerdo? Ya quienes la tengan en ese momento, quienes la tengan en su mente, porque ya sepan muy bien el coseno y el seno cómo se comportan. Vamos a ver la gráfica y piensen que estoy buscando en qué valores si se cumple que el coseno del argumento sea igual a 1 y el seno sea igual a 0. ¿Sí? Y ven que es el mismo argumento. Entonces vamos a mostrar las señales. Aquí está. ¿En qué momento se cumple que el coseno del argumento es igual a 1 y el seno del argumento es igual a 0? Y tenemos el mismo argumento. Donde el coseno, aquí por ejemplo, el coseno de t vale 1 y aquí el seno de t vale 0. En el coseno sería 0 cuando es pi media. En 0 y en 2pi. En 0 y en 2pi. ¿Y en dónde más? Pi medios. Pero yo quiero que el coseno valga 1, mientras que el seno vale 0. ¿En qué valores se cumple eso simultáneamente? Vean la gráfica. A ver, en el coseno, ¿dónde vale 1? ¿Dónde? En los pares de pi. En los pares de pi. O sea, 2pi, 4pi. ¿O a qué se refiere con los pares? ¿Sí? 2pi, 4pi, 6pi, menos 2pi, menos 4pi. En múltiplos de 2pi. En múltiplos de 2pi, el coseno vale 1. En 2pi, en 4pi. ¿En 3pi vale 1? No, vale menos 1. Vale menos 1. No, entonces ese no me sirve. Necesito que sean múltiplos de 2pi. En el caso de tener múltiplos de 2pi en el seno que tengo, ¿cuánto vale el seno? 0. En 0, vale 0. 2pi, 0. En seno de 4pi tengo 0. Seno de 6pi tengo 0. Seno de menos 2pi tengo 0. Seno de menos 4pi tengo 0. Entonces, con eso que acaban ustedes de ver, ¿sí? Con azul. Para que el coseno de este argumento de n omega 0 sea igual a 1, se tiene que cumplir que n omega 0 sea igual a múltiplos, la multiplicidad me la va a dar esa acá, de 2pi, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí. De acuerdo, entonces, cuando esto se cumple, ¿sí? Tengo que x de n es igual a x de n más n. Y esta es mi condición entonces que me va a decir el periodo de la señal. Solamente cuando esto se cumple, ¿sí? Mi señal es periódica. En otro caso, porque entonces esto no es 1 y esto no es 0, ¿de acuerdo? Y x de n es diferente de x de n más n. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, ¿qué valores puede tomar K? ¿Enteros? Enteros, perfecto. K solamente puede ser un valor entero, porque son múltiplos de 2pi, ya dijimos, K puede ser 1, 2, 3, 4, son múltiplos de 2pi, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes hacen el despeje, por ejemplo,
que quede aquí n entre k, y esto es igual a 2pi entre omega 0, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner aquí una flecha. Mejor pongo otra flecha, pero para acá, ¿sí? La flecha la pongo aquí porque, para no andarme bajando y haciendo más chiquita la pantalla, ¿no? Y que todo se alcance a ver bien. Entonces, n entre k es igual a 2pi, omega es igual a 2pi por f, ¿no? Siguiendo la notación f0. ¿De acuerdo? Entonces me queda n entre k, y esto es igual a 1 sobre f0, ¿no? Y vamos a dejar entonces a la frecuencia del lado izquierdo. Frecuencia es igual a k entre n. Por lo tanto, la frecuencia tiene que ser una relación de enteros. K es entero. N ya dijimos que es el periodo de la señal en tiempo discreto. ¿Y qué dijimos de ese periodo? Lo dijimos hace mucho tiempo. ¿De qué tipo de número o de valor estamos hablando? Un valor entero positivo. Entero, ¿de acuerdo? Exactamente, entero positivo. Entonces, cuando hablamos cuando hablamos de determinar el periodo de una señal en tiempo discreto, sí, esto es lo que vamos a usar. ¿Sí? Vamos aparte a considerar valores de K positivos, ¿de acuerdo? Usemos valores de K positivos, consideremos aquí que el periodo es un número positivo, ¿de acuerdo? Entonces, usaremos valores de K positivos, ¿de acuerdo? ¿Qué iría en su formulario, jóvenes? ¿Qué iría en su formulario? Yo diría que esta. Yo diría que esta, y si consideren, cuando yo les dé un ejercicio, bueno, yo les voy a dar la señal de este tipo, ¿sí? Esta es la señal que yo les voy a estar dando, y les voy a pedir que ustedes me digan si esa señal es periódica, si esta señal que tiene ahí un coseno es una señal periódica. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo les pediría. Por lo tanto, les voy a dar de información omega, ¿sí? Y su deber será calcular n. Ahora, a lo mejor me preguntan, bueno, pero ¿quién es K? ¿No? Y en estos casos lo que se hace es que K, o lo que se busca es que K sea el menor entero que haga n entera. ¿De acuerdo? Si ustedes encuentran ese valor de K, su señal es periódica, ¿no? Con un periodo n. ¿De acuerdo? Entonces, repito, K es el menor entero que hace a n entero. O entera, ¿no? Porque es n periodo entero, periodo entero, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesora. Bien, entonces aquí ya tienen de dónde aparece la condición de periodicidad de la cual hablamos en el apunte, con las características de las sinusoides en tiempo discreto, ¿de acuerdo? Hasta usamos las mismas variables. La frecuencia es la relación de dos enteros. ¿Necesitan tiempo para acoplar o puedo continuar? Un momento, profesor. Un momento. Bien. Me indican cuando ya, por favor. Listo, profesora. ¿Los demás también ya acabaron?
Sí, Ya, profesor. profe. Profesor. ¿Alguien falta? Bien, entonces en otra página. Vamos a hacer rápidamente la demostración así de pues de la 2, ¿no? De la B. Es algo, creo que queda más claro cuando uno lo ve ya con un ejemplo. Les digo, déjenme ver cuál les presento. Pero nada más como una forma matemática y que a lo mejor también luego les sirve como para entender algún otro libro de texto cuando vean que hay un paso ahí de la muerte y que no se entienda bien. Ajá. A veces no lo explican en los libros, a veces sí, ¿de acuerdo? Nos vamos a hablar de la segunda, acerca de que las señales son, fuera de cierto rango, son indistinguibles, ¿no? Son señales que se repiten, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de un rango de menos pi a pi, ajá, omega que esté entre menos pi a pi, las señales ahí en ese rango, las señales discretas son distintas, pero fuera de ese rango, todas son réplicas de lo que tengo dentro de ese rango. Ajá. Entonces, vamos a pensar en una señal X1, rojo no, en una señal X1 de n, ajá, que es igual a E a la J omega 1 n, ¿de acuerdo? Y entonces en esta el rango de frecuencias es omega 1 y 2pi, ¿de acuerdo? Este es el rango de frecuencia. Y tengo una señal X2 que se expresa E a la J omega 2n, ¿de acuerdo? En este caso, el rango de frecuencias de esta señal X2 va desde 2πk, ¿de acuerdo? 2πk y es menor que 2pi k más 1, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, que su k fuera igual a 3, ¿no? Nada más para que vean qué es lo que pasa. Si k es igual a 3, o incluso si k es igual a 1, lo pueden hacer si quieren k igual a 1. Entonces, el rango de frecuencias de omega 2 va desde 2pi hasta, bueno, si lo ponemos 2pi, 1 más 1, 2, ¿no? Entonces sería 4pi, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ajá, bien. Sí. Entonces este va de 0 a 2pi. ¿De acuerdo? Y este va, pues, de 2pi a 4pi. ¿De acuerdo? Nada más es para que vean qué es lo que está pasando. Entonces, el rango de frecuencias de omega 1 está entre 0 y 2pi. El rango de frecuencias de omega 2 está desde 2πk hasta 2pi por k más 1. ¿De acuerdo? Y pues si ustedes le van dando valores diferentes a k, encuentran entonces que tienen estos valores, ¿no? Este intervalo desde 2pi hasta 4pi. ¿Cuál sería, por ejemplo, para k igual a 2? A 6pi, exactamente, ¿no? Y entonces así van tomando intervalos de este tipo. Bien, ya. Pues ustedes pueden expresar a omega 2, ¿sí? A partir de omega 1, ¿sí? Entonces, omega 2 es igual a omega 1 más 2πk, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, que k sea igual a 1, tendrían el valor de omega 1 más 2pi, ¿no? Entonces, en esta cota inferior, ¿no? Omega 1 vale 0. Cuando omega 1 vale 0, le tengo que sumar múltiplos de 2pi. Que k sea igual a 1, le tendría que sumar 2pi. Entonces, tendría omega 2 igual a 2pi. En esta cota superior, si omega 1 vale 2pi, entonces aquí valdría 2pi y le tendría que sumar 2pi por 1, porque estoy haciéndolo para que igual a 1. Quedará 2pi más 2pi, 4pi, y sería este intervalo, ¿sí? Entonces, es posible expresar a omega 2 en términos de omega 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, con esto que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a hacer la demostración. A ver, entonces, con verde. ¿Sí? Tengo a x2 de n,
y esta es igual a E a la J omega 2 por N. Pero esto es igual a E a la J omega 1 más 2 pi k. ¿Sí? Y esto es igual a E a la J omega 1 más J 2 pi k. ¿Y esto qué es igual? E a la J omega 1. ¿Esto cómo lo puedo separar cuando tengo una suma? Así, ¿no? Ahí. ¿Qué me falta? La N, ¿no? Sí. Sí, no me falta la N. No me dicen jóvenes. Ahí está. Sí. Ahora, esto es igual a la J omega 1 por N. Y este es luego el paso que les digo que a veces en los libros uno no entiende y dice, ¿de dónde? ¿Por qué no? ¿Qué hicieron con este término? Esto sería coseno de 2 pi k n. ¿Sí es eso? Sí, profesora. Bien. Sí. A ver. K es un valor entero. Sí, K es un valor entero. N es un valor entero. Entonces, un entero por un entero. ¿Otro entero? Otro entero. Entonces tengo aquí coseno de 2pi. Son múltiplos enteros de 2pi. Y aquí tengo seno, y dentro del argumento tengo múltiplos de 2pi. Entonces, ya vimos en las gráficas esto a qué es igual. El coseno va a ser 1 Ajá. y el seno va a ser 0. Entonces, todo este término vale 1, ¿no? Sí. Sí. De acuerdo. Entonces, esta igualdad, esto que pusimos aquí en donde ya quitamos esto, es igual a J omega subíndice 1. Me parece que le puse un corazón. Ay, no, está muy gordo. Bien, entonces, ahora sí, ¿no? Ya tenemos la certeza de que efectivamente esto que está aquí arribita es lo mismo que está aquí arribita. Aquí abajito. Entonces, ¿qué está pasando? X2 es igual a E a la J omega 1 por N. ¿Y esto acaso no es X1? Sí. Esto es X1 de N. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estas dos secuencias, X2 y X1, son indistinguibles. Entonces, matemáticamente así se puede demostrar, ¿no? Queda más claro con un ejemplo así, definitivamente. Pero a esto yo creo que sí como que nos ayuda, bueno, al menos a mí como que me ayudó. Pues sí, son indistinguibles, ¿no? Pero ya cuando uno hace un ejemplo, les repito, así como demostró, dice, pues sí, sí es cierto. Hay secuencias fuera de rango de, de menos pi a pi o de 0 a 2 pi. Todo lo que está fuera de ese rango es una réplica, es una copia. ¿Sí? Pero eso se ve quizás mejor con un ejemplo. Entonces déjenme prepararlo y se los puedo presentar. ¿De acuerdo? ¿Puedo cambiar? De acuerdo. Gracias. ¿Puedo cambiar o van a copiar algo, compañeros? Un segundo, profesora. Listo, profesora. Listo. De acuerdo. Voy a cambiar. Salvo que alguien me indique lo contrario,
cambio de página. A las 3, a las 2, a la 1. Bien, cambio de página. De acuerdo, entonces ya quedaron demostradas esas primeras dos propiedades. Vamos a hacer un ejemplo para calcular el periodo de las señales en tiempo discreto. ¿De acuerdo? Y, ¿qué horas son? 9:30. ¿A qué hora acaba esto? A las 10. Ok. Y podemos incluso terminar temprano. ¿Por qué? Pues porque yo creo que si vamos a ver el otro tema, yo creo que es más conveniente no dejarlo mucho, ¿sí? Porque no nos va a dar tiempo de ver ejemplos. Y ya siendo hoy viernes, los pierdo sábado y domingo, y luego el lunes. Y el cuestionario, ¿verdad? El cuestionario, de verdad. Se me estaba olvidando su cuestionario, chicos. Bueno, dejen de pensarlo, ¿de acuerdo? Nos vamos a empezar. Inciso A, hay que determinar el periodo fundamental. Si existe, periodo fundamental. Si es que existe. Para o de las siguientes señales. Siguiente. ¿Sí les dejan mucha tarea? Bastante, sí, un poquito. Sí, profa, mucha. Sí, yo tengo una maestra que no da clase, bueno, que nada más resuelve dudas. Una clase a la semana y todo lo demás lo tenemos que hacer nosotros, desarrollar los temas y hacer las prácticas y los ejercicios, pero pues todo lo tenemos que investigar nosotros, por así decirlo. Ok, eso es muy duro. Sí, es terrible. Bueno, pues no sé, ¿no? Depende, a lo mejor si la exprimen bien en cuanto a la parte de las dudas, a lo mejor sí vale la pena, ¿no? Porque si nada más los aventan las cosas y no resuelven dudas, bueno, yo lo vería más complicado. Entonces hay que ponernos a estudiar y en cuanto llegue el día de dudas, órale, ¿no? Con todo. Y aquí y aquello, ¿y qué es esto, no? Aprovechar esa sesión de dudas. Pero sí, me imagino que sí es bastante pesado. Pero es tarea, o sea, por ejemplo, esa maestra, si les deja mucha tarea, pues es que yo no puedo dejar tanta tarea porque pues yo les digo, yo me vuelvo loca. Ya una vez me pasó y no, estuvo duro. Tuve que incluso darles como espacios porque yo no podía terminar de revisar tanta tarea. Y tampoco es que dejaba tanta tarea, pero como fueron varios grupos, pues sí se me juntó y pues yo no estoy segura de que los demás profesores pues no tengan ese problema. Yo diría que todos estamos igual. O sea, uno tiene que encontrar un balance entre ejercicios que se califiquen automáticamente, creo yo, ¿no? Y las prácticas, porque la revisada es bien duro. Sí, aparte pues, pide su formato específico y entonces luego es un poco más complicado porque pues, sus prácticas a veces sí son algo largas y no quiere más de 10 páginas, pero, o sea, quiere que todo esté. Entonces, pues a veces es un poco complicado cumplir con el formato, pero si no cumples con el formato es como si no hubieras entregado las cosas. Sí, pues me imagino que es precisamente para poder revisarlos. Uy, no. Bueno. Interesante, jóvenes, interesante. Bueno, a ver, vamos a continuar. Nos vamos a calcular el periodo fundamental, si existe, claro, para las siguientes señales. ¿Por qué ponemos si existe? Porque ya dijimos que mi señal tiene que cumplir con una cierta condición para decir que esta es periódica, ¿no? Entonces, ahorita, ¿cuál es la fórmula que dijimos que íbamos a usar? La ponemos, si quieren, aquí en rojito. ¿Cuál es la fórmula? A ver, me regreso. N de omega 0 es Ajá. igual a K de 2pi. Por omega 0, ¿no? Ajá. Sí. K por 2. Ok. Entonces la ponemos aquí. N. Qué horrible quedó. N por omega 0 es igual a 2pi K. Ahí está. Entonces, me están pidiendo calcular N. Yo no sé N. Tengo omega 0.
En una forma que tiene una sinusoide en tiempo discreto. ¿Tengo omega 0? Sí, profesora. Sí lo tengo. Información del problema. 2pi, no hay ningún problema. K, bueno, K no lo tengo, pero yo ya sé que K es, repitan conmigo, el menor entero. Porque no hay a nadie. El menor entero que hace a n. El menor entero. Sí, repitan. El menor entero. El menor entero. Ajá. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? hace? ¿Qué es? Entera. Entero. Entera. Entero. De acuerdo. Muy bien. Acabo de grabarlos y quien no vi que abriera su micrófono tiene touch. A ver. K es el menor entero que hace n entera. ¿De acuerdo? Entonces, voy a despejar a n, pero no con rojo, con azul. N a qué es igual. 2pi por k, si lo estoy despejando. ¿Sobre Ahí omega está. 0? Uh-huh. ¿Y quién es omega 0 según mi problema? ¿Quién es omega 0? Pi por ¿Pi? 30 sobre 105. Pi por 30 sobre 105. Ajá. ¿Y esto qué es igual? Nos quedan 3 minutos antes de que esto se apague. A 210 pica entre 30avos. 210. ¿Sobre qué? ¿Y 30avos? ¿O 30 pi? Uh-huh. ¿Y esto qué es igual? 7 pica. 7. 7K. 7K. Sin el pi. Ok. Uh-huh. Sí, profesora. Ok. Entonces, ¿cuál es el periodo de esta señal? Jóvenes, lo acaban de repetir conmigo. Yo por eso les dije, repitan conmigo quién es K. K sería 7. Si K es 7, entonces 7 por 7, 49. ¿N es igual a 49? ¿K es igual a 1? ¿Por qué? Porque es el número menor entero. Uh-huh. Y es 1. Ok, con K igual a 1. N es igual a 7. a 7. El periodo de esta señal es 7. ¿Sí? ¿De dónde escogió usted de nuevo, Iván, el K igual a 1? ¿Nos lo repite? Porque K es el número menor entero. ¿Qué más? Tampoco había más. Claro. A ver, repita todo lo que dijimos. ¿Quién es K? El número menor entero. ¿Qué más? ¿Qué hace ¿El a número N? menor entero que hace a n entero? Exactamente, ¿no? Entonces, el menor entero que hace a n entero es K igual a 1. ¿De acuerdo? Porque si K es igual a 7, pues 7 por 7, 49. N cumple con ser entero. Pues sí, pero ¿es el menor entero? Pues no. ¿De acuerdo? ¿Sí? Maestra, Sí, Au. profe. ¿Qué pasó? ¿o sea de que en este tipo de casos K siempre va a ser igual a 1 porque es el menor entero? No. Ahorita hacemos otro ejercicio para que quede más claro. Pero yo creo que en la otra sesión, porque esto ya se va a acabar en unos minutos, 1 minuto o 2,
en 2 minutos. Lo más conveniente es hacer otro ejercicio en la otra sesión, ¿de acuerdo? Les mando el link en Schoology, ¿sí? Porque ya terminando. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Aparte de que casi siempre sea igual a 1. Ahorita aclaramos eso. ¿Duda, comentario? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Todo bien, profe. Termino la llamada, joven. Muy bien, chicos, adelante ustedes. A ver, háganlo y me dicen cuál es el valor del periodo. Y preparo otro, porque creo que con este no va a quedar muy aclarada la duda. Participación para quien acabe primero. 1 y el C otra participación. Profe, en la B me da 200. En la B les da 200. A ver. Vamos a poner pausa esto. A ver, el compañero Gordillo dice te da 200. A ver, dígame, ¿cómo le hizo? Exactamente como el anterior. Ajá. Reemplacé en la fórmula omega 0 con 0.01 pi y ya pues hice la operación. Acá lo agarré con el valor de 1 y ya me quedó con 200. Así que le da n igual a qué? A 200k. 200k. ¿Y con k igual a 1? Con k igual a 1, pues ya n igual a 200. De acuerdo. Ustedes... Espérenme mi lápiz. Ahí. ¿Quién es? ¿Gordillo? Sí, profe. De acuerdo. Ok.
Y el C, ¿quién dice yo? Da 2/3. 2/3. 2/3. ¿Quién lo dijo primero? No vi. A ver, primero, ¿el B me lo corrobora alguien? Yo, profesora. El B está bien. Es correcto. De acuerdo. ¿Y el C? También, profa. También. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Yo voy a poner taches a todos. No, profesora. Hasta el ¿Cómo momento no? no, ¿Por qué profa. la agresividad? Está bien. ¿Cómo no? Estoy viendo lo que me están diciendo y nadie me dice nada. ¿Cómo de que no empiezo a poner taches a todos? En estos Está mal porque es fracción, ¿no? todos ser tienen entero. que saber, Miguela, dígame, ¿qué pasa? Que en el último está mal porque n debería ser entero. Debe de ser entero. De acuerdo, Miguela. Participación, Miguela. ¿Cuál es el resultado? 3. N igual a 3. ¿Es 3? ¿O empiezo a poner más taches? Profe, ¿podría ser n igual a 2? Yo digo que n igual a 2 igual. N igual a 2 con K igual a 3. A ver. ¿Ven por qué iba a poner taches? Primera, porque estaba... Sí, profesora, este es el N. Este es el N. A ver, se supone que todos repitieron conmigo. Y cuando les digo repitan conmigo, no es para burlarme yo de ustedes, no es para que se burlen o se sientan mal de ustedes, es porque de verdad lo considero necesario. A ver, todos con el micrófono, o así prométanme con la mano en su corazón que van a repetirlo. ¿Quién es K? K es el menor entero que hace N entera. 2/3 es un número entero. No. No. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Eso es lo que pasa por no repetir, jóvenes. A ver, entonces, solución. N es igual a 2pi por K. ¿Quién es omega 0? 3pi. 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 N no. La forma es coseno de omega n, ¿no? Seno de omega n. Entonces, el omega no tiene que llevar a la n. Es quien acompaña a la n. Entonces, 2 entre 3, pi entre pi, 1, K. K es el menor entero que hace n entera. K igual a 1, ¿no? Respondiendo a la duda del compañero, es el menor entero. Pero con K igual a 1, ¿esta n es entera? No. No. Con K igual a 2, ¿esto es entero? Tampoco. Con K igual a 3. Son 3. Sería 2. Con K igual a 3, N es igual a 2. Entonces, el periodo fundamental es N igual a 2 muestras. ¿Quién me dijo el 2? Que no vi. Yo apoyé el 2, pero no fui el primero en decirlo. Yo también dije 2, profe. ¿Y quién fue el primero? ¿Gordillo? Creo que sí fui yo, y después creo que otro compañero dijo lo de K igual a 3. Ya había mencionado lo de K igual a 3. Va, N igual con 2 y K igual a 3. Ok.
¿Se desconectó la profa? Sí. Se marchó. De hecho, iba a preguntar si era yo el único que no la escuchaba, pero parece. Se puso la pantalla azul y se reinició. Bueno, dudas, comentarios de lo que acabamos de hacer, ¿está claro? Sí. Sí, profesora, más claro. Sí, ya está claro. De acuerdo. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Ya me dio miedo. Tengo que empezar a salvar algunos documentos. Nos vemos el martes, salvo que yo tenga nuevas noticias de mi computadora que se volvió a cerrar. Pero entonces, si no, nos vemos el martes, jóvenes. Yo creo que la siguiente semana sí ya vamos a empezar a usar MATLAB. Entonces, yo creo que ahorita, aprovechando que terminamos tema y que no está en la mitad, podemos empezar el martes en MATLAB, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí quien me dijo que tenía que avisarle antes, no, es que no me acuerdo en qué grupo fue, porque su computadora se tardaba como 1 hora en encender MATLAB, pues el martes empezamos a ver MATLAB. No saben qué, déjenme ver, porque se me hace que va a ser mejor el jueves, para que el jueves le demos continuidad, porque eso de que no nos vemos el miércoles a lo mejor se pierde un poco. Bueno, yo les aviso, ¿no? Si es martes o jueves, déjenme considerarlo bien. De todas formas, si vayan, quienes no lo tengan, instalándolo, y quienes no estén muy seguros de cómo usar el MATLAB en línea, bueno, empiecen a averiguar. Yo les voy a mostrar en mi computadora cómo abrirlo en línea de todas maneras, pero yo no lo uso porque a mí, pues no sé, me causa un poquito, como está en la conferencia y todo, mi computadora ya está un poquito viejita, y sí, a veces como que se traba. Ajá, pero si ustedes no tienen ese problema, lo pueden usar en línea y también funciona muy bien. Les digo, no vamos a usar muchas cosas. Creo que no va a ser necesaria ninguna librería en específico, pero si llegara a ser necesaria, eso sí les pido, averigüen cómo instalar paquetes, ¿no? Porque luego están usando el MATLAB y me dicen, profesor, es que me pide instalar tal paquete. Y luego yo no me acuerdo cómo instalar paquetes, entonces averigüen ustedes, nada más vean un video así de 5 minutos en YouTube, cómo instalar paquetes en MATLAB. Es algo muy fácil, ¿de acuerdo? Nada más que a mí casi no lo he hecho, se me olvida, entonces, pues si me dicen en el momento voy a tener que ver yo un video en YouTube para decirles, ¿no? Entonces, acortemos un poquito los tiempos, busquen ustedes cómo instalar paquetes en MATLAB, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay dudas, comentarios, nos vemos hasta el martes, que tengan un excelente fin de semana. Estudien, por favor, porque el cuestionario ya es la siguiente semana, no sé qué día, a lo mejor hasta es el martes, ¿no? Para darle continuidad jueves y viernes a lo de MATLAB, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, estudien mucho, nos vemos la siguiente semana. Gracias, profesora. Buen fin de semana. Hasta luego.